Y vamos a ir a la palabra para ver qué es la Pascua, ¿no? Lo dijimos, pero bueno, es bueno verlo reflejado en la pantalla. Pascua, ¿qué es la Pascua? Pascua significa paso o salto, ¿sí? Un paso o un salto que dio el pueblo de Dios saliendo de la esclavitud que vivían en Egipto hacia la libertad. Fue establecida por Dios y quedó como un recordatorio de qué cosa, de la fidelidad de Dios. Fíjese que cómo entra el pueblo de Israel a Egipto. El pueblo de Israel entra a Egipto. ¿Se acuerdan cuando vimos en estos cultos unos domingos atrás, cuando los hermanos le tenían envidia a José? ¿Se acuerdan que el padre le había regalado una túnica de colores y era mejor que no se lo hubiera regalado? ¿Se acuerdan que hablamos otro día de las túnicas, de las diferentes túnicas de José? Realmente, bueno, fue vendido por envidia, por celos, por sus hermanos, a una caravana que pasaba por el lugar. Le hicieron creer al padre de que José había muerto y resulta que había sido vendido como esclavo en Egipto. Por ese motivo, el pueblo luego entra a Egipto. Por ese motivo, Belén, cada vez que tenían necesidad o pasaban por una necesidad económica, como vieron cuando emigran los argentinos a otros lugares porque de pronto les parece que les va mal, cuando una semilla acá la ponen en cualquier lugar, la siembran en cualquier lugar y aparece la planta inmediatamente. Esto era las diferentes situaciones en que el pueblo entró en Egipto. Luego pasan los años y el pueblo llega a una situación en que lo que se encuentran es, ¿qué hacen? A ver si lo pueden hacer conmigo. Hacían ladrillos, ¿sí? Pisaban barro y paja. Barro y paja. A ver, haga un zapateo, así va a adelgazar. Mire, vieron que le dice que cuando usted está quieto, pisaban barro y paja. Esta era la situación del pueblo luego en Egipto. Pero dice que, para colmo, el pueblo de Dios crecía de manera desmedida, de una manera que aún superaba a los egipcios. ¿Por qué? Porque tenían la bendición de Dios. Pero llega un momento en que es necesario, el clamor del pueblo llegó a la presencia de Dios y Dios dice, yo voy a levantar un libertador, del pueblo voy a levantar. Se hizo la luz, chicos. Del pueblo voy a levantar un libertador, y ese libertador fue Moisés. Hemos hablado de Moisés también. Dios usa a Moisés y en el primer momento cuando Dios lo llama, ¿se acuerdan? A través de una zarza que le llamó la atención, que ardía y no se consumía en pleno desierto, y Dios le dice, te necesito, Moisés. Es más, quita el calzado de tu pie porque el lugar que estás pisando es santo. Es decir, la misma presencia de Dios está en aquel lugar cuando Dios le da un llamado. Y lo que tiene que hacer Moisés es ir y presentarse a Faraón, rey de Egipto, para sacar a su pueblo y ser llevado de Egipto, conducido a la tierra prometida, una tierra que fluiría leche y miel, a la cual Moisés condujo, y un camino que le llevaba 11 días por el pueblo que evidentemente habían salido de Egipto, pero llevaban a Egipto dentro de su corazón. Le llevó 40 años dando vueltas en el monte. Diga, a mí 40 no. Es más, algunos deben tener más de 40, y otros 40, dando vueltas. Acá no, yo quiero hacer el camino corto. Entonces asegúrate de sacar Egipto dentro de tu corazón. Asegúrate de sacar ese pensamiento de esclavitud
porque Dios te ha hecho libre. Asegúrate de sacarte esos recuerdos de lo que era tu vida anterior. Imagínense, se acordaban de que en Egipto comían cebollas y ajo. Se acordaban cuando el Señor les estaba entregando en pleno desierto justamente para que ellos no se enfermaran, maná que caía del cielo y tenía todo lo necesario para que ellos fueran alimentados sobrenaturalmente. Ahora, también Dios en este día nos hace un desafío. ¿Cómo querés la comida? ¿Qué comida querés? ¿Qué comida querés? ¿La sobrenatural? No quiere decir que no te vas a alimentar, sí te vas a alimentar también, pero de lo que realmente tu cuerpo necesita para poder atravesar este tiempo hasta que llegues a la tierra prometida, hasta que puedas sembrar tu semilla y puedas ver el fruto de la tierra. Y si Dios tiene que hacer milagros como los que hizo en el desierto, los va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos ama. Amén. Y un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Si este pensamiento hoy te lo podés llevar, de que Dios quiere lo mejor para nosotros, de este culto de Pascua, te llevas todo. ¿Sí? Porque aún las situaciones difíciles que tengas que atravesar en la vida, este pensamiento con Dios te va a poder llevar a superarlo y decir, Dios quiere lo mejor para mí, camino con Dios, voy a avanzar, no me voy a detener. Retroceder jamás, pero tampoco detenerme. Amén. Porque Dios está conmigo y quiere lo mejor para mí. Vamos a mirar el siguiente versículo, hablando acerca de la Pascua de Moisés, cuando el Señor instituye la Pascua. Tiene que ver, entonces, en el libro de Éxodo, el capítulo 12, nos da las pautas de cómo antes de ser liberados de Faraón, voy a decir algo acá, que Moisés va a enfrentar a Faraón, y yo les dije, era el amigo, había sido criado con el Faraón de ese momento. ¿No? Habían sido en un tiempo amigos, pero el otro sabía de que Moisés era un israelita y que era del pueblo que era esclavo. Y por eso Moisés tiene tanto conflicto de enfrentarlo, porque aún Moisés, nos dice la palabra, que era tartamudo. Así que él se sentía por tantas cosas, como quizás nos podemos sentir nosotros. Siempre encontramos cuando Dios nos da un llamado, tenemos excusas. Y Moisés le dice, ¿cómo voy a ir a enfrentar a Faraón si yo soy tartamudo? Imagínate ir a pedirle de que el pueblo sea sacado de la esclavitud cuando le estaba siendo tan útil. Y Dios le dice, no te preocupes, Jehová, yo soy el que soy. ¿Qué le digo? ¿En nombre de quién voy? Y el Señor le dice, vas en nombre de Jehová, yo soy el que soy. Amén. El que tiene existencia en sí mismo es el que te envía. Y bueno, como el corazón de Faraón era duro, empiezan a venir, ¿cuántas plagas hubo en total? Fueron 10, pero vinieron hasta ahora, habían venido 9. Una peor que la otra, ¿sí? Desde piojos que salían de la tierra, ranas que le saltaban en todas partes, el agua que se convertía en sangre, es decir, pasaron por todas. Pero sin embargo, cada vez que venía una plaga parecía que el corazón de Faraón se endurecía más. Hasta que llega lo que iba a venir para el pueblo egipcio, era la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos. En esta circunstancia encontramos la institución de la Pascua, ¿sí? Porque es necesario que el pueblo, todavía el corazón de Faraón no se había ablandado, aunque habían pasado por 9 plagas, pero llega esta plaga, y aquí vamos a mirar lo que dice la Biblia.
y lo comeré, dice, ustedes van a tener que instituir la Pascua, algo que hasta ahora nunca lo habían hecho. Y para comer esta Pascua, para tener esta comida, acá da las pautas de cómo tenía que hacerlo, dice, la comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, diga, ceñidos nuestros lomos, es decir, bien preparadito, vuestro calzado en los pies, porque ellos acostumbraban a estar descalzos dentro de su casa, y vuestro bordón como un bastón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y aquí hay algo que a mí, por eso lo tengo remarcado, la sangre os será por señal. En las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y acá viene lo que va a sacudir el corazón de Faraón. Es la última plaga y es la plaga que Dios da donde va a morir todo primogénito. ¿Sí? Todo primogénito, aún de las bestias iban a morir. Pero el pueblo de Dios iba a estar celebrando. Mientras todo esto acontecía en Egipto, el pueblo de Dios iba a estar celebrando su primera Pascua, que consentía esta primera Pascua en comer un cordero que lo habían separado de lo mejor de la manada, símbolo de lo que iba a ser después el cordero que era Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, e iban a comerlo de determinada manera, tenía que ser guardado, observado durante 14 días para que fuera el cordero perfecto. Y acá les da pautas de cómo iban a hacer. No podía ser hervido, hasta la forma de cocción debía ser asado y debía ser comido completo. Es decir, que si la familia que lo iba a comer era chica, era pequeña, eran 3 personas, no podían comerse un cordero completo, debían invitar a la familia vecina para poder compartir esta Pascua. Así como dice acá, ceñidos, en ese tiempo usaban túnicas, así que evidentemente la túnica levantada, porque tenían que comer y iban a tener que salir rápido. Porque todo esto iba a hacer que el corazón de Faraón se ablandara. ¿Por qué? Porque la muerte iba a pasar por Egipto. Pero fíjese lo interesante de esto, que la sangre de este cordero que ellos iban a comer, y tenía que ser colocada en las puertas, en los postes y en el dintel de las puertas de su casa. Porque el ángel de la muerte iba a pasar, pero donde viera la señal de la sangre, iba a pasar la muerte iba a pasar de largo. Y así fue. Los judíos podían celebrar esta Pascua. Si tenían que invitar al vecino, lo comían preparados, como dice la palabra aquí, que tenían que comerla preparados con el dintel y los postes de su casa marcados con la sangre de este animal que estaban comiendo, y el ángel de la muerte. Y mientras ellos estaban celebrando esta primera Pascua, el ángel de la muerte iba a pasar. En las casas de ellos no pasó nada, pero cuando llegó a la casa de los egipcios, hubo muerte en todo lugar que había un primogénito. A tal punto que hubo muerte en la casa de Faraón, y el que se murió fue el hijo de Faraón. Dios permitió esto para que el corazón de Faraón fuera tocado y diga que se vayan, dijo. Si esto, evidentemente hubo gran dolor, dice que los gritos se escuchaban de cada familia donde un primogénito había muerto, que salgan, vamos, los dejo salir, que se vayan,
porque Moisés insistía, deja ir a mi pueblo, era el mensaje de Moisés, deja ir a mi pueblo. Y cuando llegó a tocarse su heredero, el primogénito, dijo Faraón, que se vayan, cuanto antes mejor. Y por las dudas, dijo, vamos a darle de todo. Así que no solamente se fueron, pudieron salir de Egipto, sino que salieron con riquezas, nada que no se hubieran ganado, porque habían estado muchos años pisando barro y paja. Así que los que habían sido sus patrones le daban cosas al hombre, a la mujer, aún hasta joyas, vestidos, y ellos agarraron todo. Diga, si a mí me regalan, ¿usted qué hace? Alguien le dice, vení, pasá por mi casa que tengo vestidos, tengo joyas, ¿qué hace? Me preparo una valija, paso por la casa y recibo. Por algo me está llegando, recibo. Y yo me voy a celebrar con el pueblo. Salgo de esta esclavitud. Paso de esta esclavitud al otro lado. Acordate que esto es lo que estamos recordando en esta fecha. Paso. Así como la muerte pasó por alto de la casa de los judíos. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero estaba puesta sobre esas casas. La muerte no tocó la casa de ningún hijo de Dios. Diga, así va a pasar conmigo. La muerte no va a tocar mi casa, ni mi vida, ni mi casa. Amén. Porque tengo la seguridad que la sangre de Cristo me cubre, no va a pasar por mi casa. Y de esta manera el pueblo es libre, sale de Egipto. Claro, cuando van saliendo, Faraón se arrepiente. Y cuando llegan, lo primero que se encuentran, el pueblo cuando llega, tienen que cruzar para ir a la tierra prometida. ¿Qué tienen que pasar? Por el Mar Rojo. Un mar rojo yo lo he transitado, el Mar Rojo es mar realmente, no es que es un río que usted ve la costa del otro lado, hay que pasar por ahí, pero dice que cuando llegaron a ese lugar, ¿qué pasó? Las aguas del mar se abrieron y el pueblo pasó en seco. Y atrás, Faraón y sus ejércitos arrepentidos venían persiguiendo al pueblo. Pero ¿sabes qué? Cuando el pueblo de Dios llegó a la otra orilla, las aguas del Mar Rojo se cerraron y todos sus enemigos quedaron sepultados en el Mar Rojo con sus carros, con sus jinetes, sus caballos, y el pueblo de Dios fue llevado a libertad. Amén, para la gloria de Dios. Esto es lo que, cómo debían ser. Por eso que para mí lo más importante de la Pascua, si bien hay que ir, tenían que comerla de determinada manera, compartirlo con el vecino, todo es muy lindo, pero a mí lo que a mí me gusta es que la sangre estaba sobre el dintel de sus casas y la muerte no los podía tocar. Amén. Diga, a mí la muerte no me va a tocar. Cualquier espíritu de muerte que ande dando vuelta y esté suelto por ahí, no va a tocar ni a mí ni a mis descendientes. Amén. Ni a mí ni a mis descendientes. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es una cobertura para mi vida. La Pascua del Rey Josías, pasan los años y es como que la Pascua se empezó a desvirtuar. Llegaron ya a la tierra prometida, estaban ahí, luego están los profetas y llega el tiempo de los reyes en Israel y en el reino de Judá. Y sabemos de que hubo, el primer rey, acuérdense que fue Saúl, luego sigue David, pero llega un tiempo en que hay, según nos relata la Biblia, hubo reyes malos, reyes buenos, unos que eran
pésimos, tremendamente malos, porque no se ajustaban a lo que Dios quería. Pero de pronto ocurre que hay un rey que era muy pequeño, pero muy temeroso de Dios, cuando él llega a su reinado. Y era el rey Josías, que fue uno de los reyes reformadores en Israel. Entonces, cuando a Josías le alcanzan los libros de la ley, los libros que eran de los hebreos, encuentra algo tremendo para él, porque él sabía que esto no lo habían instituido, no se estaba practicando, y encuentra cómo había sido celebrada la Pascua por primera vez, y que había sido mandato de Dios de que lo siguieran haciendo continuamente. Fíjese que vamos a llegar ya en su momento, pero que luego es instituida por Jesús en la última cena, y todavía nosotros seguimos practicando, tomando la Santa Cena en memoria del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Amén. Así que Josías, que es restaurador, restituye la Pascua al pueblo de Dios. Dice, el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo: ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como exige en este libro del pacto. Ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor de Dios, como exige en este libro del pacto. Así que vuelve a colocar la Pascua como algo importante, y a partir de ese momento el pueblo del rey Josías, comienza nuevamente a celebrar la Pascua comiéndola, mirando hacia lo que iba a ser la cruz, evidentemente de la misma manera. No sé qué comió hoy usted en su casa, muchos comieron pasta, otros comieron pescado, cada uno lo celebró ahora al mediodía, lo celebrará a la noche de una manera diferente. No tiene por qué, si se comió un corderito, gloria a Dios; si se comió un cabrito, gloria a Dios; si se comió un asado, gloria a Dios; doble gloria a Dios, porque pudo comer, ¿verdad? Bueno, ahora se fue cambiando, ahora es conejo, huevo de Pascua, rosca, pero eso no es Pascua. ¿Quiere comerse la rosca? Cómala. Se come el conejo, cómalo. El huevito de Pascua también lo puede comer, pero eso no es Pascua. Pascua es pasar al otro lado. Pascua es Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, Josías vuelve a instaurar entonces la Pascua. Pasamos en Segunda de Reyes ya, y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento para ver la Pascua de los discípulos. Dice, y él le respondió que fueran a la ciudad, Jesús les dice, a la casa de cierto hombre, y dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Y ahí es donde por mandato de Jesús van a buscar la casa donde iban a celebrar la Santa Cena final antes que Jesús cumpliera con su sacrificio. Amén. Entonces buscan una persona, y ahí está. Si usted va a Israel, quizás no es la casa donde comieron la última cena, cuadros de la última cena usted ha visto seguramente, pero todo el proceso que se vive mientras están comiendo, porque Jesús sabía que se le acercaba el tiempo de morir en la cruz por nuestros pecados. Dijo, es necesario que yo coma esta Pascua con ustedes. Pasa de todo en esa noche. Acuérdese que Jesús dice que antes de que Él dé su vida en la cruz por todos nosotros, iba a hacer ¿qué cosa? Iba a ser entregado, ¿sí?
Y entonces había uno de los discípulos que estaban con él. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Había uno que le dice, ¿y quién te va a entregar? ¿Quién va a ser el que te va a entregar? Y le dice, el que moje, había que tener confianza para mojar en el pan en el plato de Jesús. El que moje su pan en mi plato, ese será el que me va a entregar. Tremendo. Todo el tiempo Jesús estuvo sabiendo de que había uno de ellos que lo iba a entregar. Me río porque un día, cuando las células eran de 12 personas, ¿se acuerdan? Que ahora hay diferentes números, pero en una época lo hacíamos como que fuera de 12. Había una hermana que yo la apreciaba mucho, que era reciente líder. Estaba enamorada de sus chicas. Enamorada. Y le digo, mira, me parece genial que las ames, que vaya todo adelante, o los líderes varones también. Pero tenés que saber que por ahí, no, porque uno se enamora y piensa que todas son iguales. Y por ahí no es que vamos a estar buscando a ver quién me va a traicionar, ¿no? Quién, a ver, con la lupa o un catalejo, a ver, tratando de buscar. Digo, pero nadie es perfecto. Y puede pasar, podés tener alguna situación de malestar con algunas de las que vos amás y que vos crees que no va a pasar. Me dice, no, de las mías no. Dio un paso, entonces, de las mías no. Las mías son perfectas, porque así pasa, los líderes están enamorados de su gente. Si usted pertenece a una célula, sepa que su líder lo ama. ¿Amén? A ver, ¿cuántos creen que su líder lo ama? Amén. Voy a preguntar, ¿cuántos líderes hay acá que aman a su gente? Amén. Amamos a nuestra gente, pero es inevitable de que a lo mejor pase algo con alguien que de pronto, no quiero usar la palabra de que se le chifla el moño, pero es lo adecuado, es la palabra, el término adecuado. De pronto le agarra algo y se le ocurre una nefasta idea, como le pasó a Judas Iscariote, que decidió vender a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Qué le parece? Lo vendieron a Jesús, lo pueden vender a usted. ¿Qué quiere que le diga? Es verdad. Entonces yo le decía, mirá, Jesús los escogió él escogió a los discípulos que lo iban a seguir. Creo que algo de discernimiento tuvo Jesús. ¿Usted qué cree? Sí, aún con discernimiento, de pronto podés encontrar uno que se le chifle el moño. ¿Sí? Y de pronto dice, el que moje su pan en mi plato, es decir, que había una confianza extrema. Ese fue el que lo entregó. Ni bien terminaron la cena, ya vinieron a tomar a Jesús para llevarlo y para ser juzgado, y tremendo, y fueron puestas las 30 piezas de plata a los pies de Judas Iscariote. Tremendo, ¿no? Tremenda situación. Tal es así que la Biblia dice que él no lo soportó. No lo soportó después, porque después se dio cuenta realmente de que había traicionado a su maestro. Y cómo termina Judas Iscariote es muy triste, porque dice que él fue y se ahorcó. ¿Sí? Fue y se ahorcó, porque no lo pudo soportar lo que había sucedido en ese momento. Pero ahí Jesús dice, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Es necesario que yo tenga esta ceremonia de partir el pan y de tomar el jugo de la vid como símbolo de su sangre que iba a ser vertida en la cruz del Calvario. Entonces Jesús toma el pan, lo parte, se lo da de comer a sus discípulos después que habían cenado, y en memoria del Hijo. Y esto lo van a seguir haciendo
porque lo van a seguir haciendo en memoria de mí. Aunque yo me vaya, ustedes síganlo practicando. Y es lo que hacemos nosotros cuando participamos de la Cena del Señor. Voy a celebrar la Pascua. Ahora, qué privilegio, ¿verdad?, para aquel que dio su casa para que esta cena fuera realizada. Amén. Diga, si soy digno, Señor, que pase, que Jesús venga a mi casa. Y este hombre dio su casa para que pudieran participar Jesús con sus discípulos. Pasamos al siguiente versículo y vemos acá otro pasaje donde dice que se acuerdan del Cordero para celebrar la Pascua, la sangre del Cordero sacrificado, asado, que ellos tenían que comer. Y acá dice que Jesús es el Cordero perfecto. Todo esto fue un simbolismo de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En realidad, todos los corderos que se comieron antes, aún el que se comió Jesús con sus discípulos, era un símbolo, ¿sí?, de Él que iba a ser el Cordero perfecto, que iba a limpiar el pecado, no solo de toda la humanidad, no solo de los que ya habían muerto, de los que todavía estaban vivos y de todos nosotros que vendríamos después. Amén. Un sacrificio hecho una sola vez y para siempre, pero que iba a traer la redención de cada una de nuestras vidas. Dice que al día siguiente Juan ve a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que hace, quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. El Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso que todos nosotros necesitamos ir a la cruz, reconocernos pecadores, aceptar el sacrificio de Cristo, y dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y a mí me gusta esto que está en presente, porque quiere decir que en el momento en que vos necesitas limpieza, esa sangre te limpia. Me limpió, me limpia y me seguirá limpiando. Amén. Así que siempre tengamos esto presente, de poder acudir a la cruz de Cristo para que haya limpieza en nuestras vidas. Pasamos al siguiente y vamos a mirar ya en 1 Corintios. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corintios, muestra que Cristo es nuestra Pascua. ¿Amén? Por eso que decimos bárbaro, porque lo estamos celebrando, pero Cristo es el significado de nuestra Pascua. Dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. La levadura en la Biblia por lo general se usa como una forma de contaminar. La levadura es lo que leuda, digamos, la masa. Es rico sentir el olor a levadura a la mañana cuando las panaderías hacen la facturita, ¿verdad? Es rico, pero también es justamente por eso leuda la masa y puede ser hecho el pan, ¿verdad? Y es más esponjoso o menos esponjoso de acuerdo a la levadura que usan. Pero también la levadura es usada en la Biblia como una contaminación de la cual también nos pide a veces que nos alejemos. Cuando dice de toda contaminación del mundo, puede tener que ver con esta levadura que no proviene realmente de parte de Dios. Desháganse de la vieja levadura para que sean, ¿qué cosa? Masa nueva. Panes sin levadura. Y justamente, por lo general en la Santa Cena, como recordatorio, se usa masa no leudada. Vio que acá se lo damos en un sobrecito que cuesta cualquier cantidad de abrirlo, pero justamente es masa no leudada, es lo que se usaba y lo que usan todavía los judíos para celebrar la Santa Cena. ¿Qué quiere decir sin levadura? Sin malicia y
libre de malicia y de maldad. Amén. Diga, esto es lo que quiero para mi vida. Que el Señor me haga libre de malicia y de maldad. Amén. Que no sea una masa contaminada, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Y no me voy a cansar de decir que fue sacrificado una sola vez y para siempre, según el libro de Hebreos. Pasamos al siguiente versículo y acá vamos a ver qué es la Pascua. Pascua es la victoria gloriosa de Cristo sobre estas cuatro cosas que creo que es importante que nosotros lo reconozcamos. Cuando vamos a la cruz de Cristo, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, cuando nos acercamos a Él tal cual somos, porque algunos inclusive le dicen, usted lo invita a la iglesia y le dice, mira, espera un poquito, yo sé que tengo que ir, pero no me siento apto como para ir a la iglesia. Primero es como que me tengo que acomodar en algunas cosas para luego ir. Error. Vos tenés que venir a Cristo tal cual sos. Un pecador harapiento, roñoso, con mal olor, tal cual. No esperes acomodarte, porque vos tenés que acercarte a la cruz de Cristo como un viejo himno que cantábamos, tal como soy, sin más decir, a otro yo no puedo ir. ¿A quién vas a ir si no es a Cristo? ¿A dónde vas a poder acomodar tu vida si no es aceptando la obra de Cristo en el Calvario como el sacrificio perfecto hecho una sola vez y para siempre, que me libra de toda condenación y es más, me acepto en Él? Amén. Una sola vez y para siempre soy libre de toda condenación. ¿Cómo vengo? Tal cual soy. Necesitas acomodarte, vení, y luego el Espíritu Santo que entra a tu vida te acomoda. Y mírate un poco y decí, si me habrá acomodado a mí. Se ríen algunas, si me habrá acomodado a mí, es por mí, mi obra, no, es perfecta obra de Cristo. Y cuando yo invito que Él venga a vivir a mi corazón, es el Espíritu Santo el que viene y comienza la obra de transformación en mi vida. Amén. Lo que sí tiene que pasar, cuando yo miro para atrás a mi vida y me veo ahora, tengo que ver que soy mejor de que cuando empecé. Justamente la materia que yo doy en el Instituto Bíblico es Teología Bíblica y Sistemática, que tiene que ver con la transformación de la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y yo le digo, cuando ya pasaron 4 meses de que estamos juntos viendo la materia, les pregunto, ¿son mejor ahora que cuando empezaron? Y me dicen, sí. Digo, bueno, gloria a Dios, menos mal, porque si alguno me dice, no, soy peor, sería terrible. Pero realmente no es por nuestro mérito, no es por lo que yo pueda hacer, no es por la decisión mía de que yo digo cada día, deseo dejar. Sí, pero es porque el Espíritu Santo que está en mí me da la convicción de pecado y las fuerzas para que yo lo pueda hacer. Y es el Espíritu el que comienza una obra de transformación dentro de mi vida. Porque no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe, sino que es por el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Entonces, la obra gloriosa de Cristo me libra del pecado. Mis pecados son perdonados totalmente. Dice que Dios me ve a través de su sangre como si yo nunca hubiera pecado. Página en blanco. No solamente que perdonó mis pecados, sino que me ve como si yo nunca hubiera pecado. Libre de toda condenación del diablo. El único que te condena es el diablo.
Pero dice la palabra de Dios que Jesús llevó en la cruz el acta de los decretos que el diablo tenía en contra de nosotros. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque cuando Él venga a querer acusarte de alguna cosa tuya de tu pasado, vos decís, Cristo clavó en la cruz del Calvario el acta de los decretos que estaba en mi contra. Yo soy nueva criatura por la obra de Jesucristo en mi vida. El mundo, soy libre del mundo. ¿Sigo viviendo en el mundo? Claro que seguimos viviendo en el mundo, pero evidentemente el Espíritu Santo provoca en mi vida una necesidad de cada vez dejar más de lado aquellas cosas que quizás hasta antes me satisfacían, pero que ahora yo veo que son producto de la carne y no obra del Espíritu, y aún voluntariamente digo, yo esta porquería no la quiero. No lo quiero conmigo, no, lo renuncio. Señor, ayúdame porque yo quiero caminar en tus caminos. Y aún me libra ¿de qué? De la muerte, porque no habrá muerte. Yo tengo vida y vida eterna. Diga, esto no se termina cuando me llevan al cementerio. No se termina. Yo tengo una vida eterna. Mi Dios es eterno y me hizo a mí a su imagen y semejanza para la gloria de Dios. Amén. A tal punto que Pablo decía, es mejor morir, es mejor morir. Tengo por ganancia el morir. Yo sé que hay algunos que pasan por, quizás en este momento estás pasando por una cosa que vos decías, preferiría, la verdad, no hagas nada, Dios conoce los tiempos, por favor, porque quitarte la vida te vas al infierno, es del otro. El que te puede inducir a quitarte la vida, a que tus días se terminen en la tierra, es el enemigo. Dios va a intervenir en tu vida y te va a restaurar hasta el tiempo que Él te dé la gracia para vivir en esta tierra, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y cuando Él quiera llamarte a su presencia, que sea Él el que te llame. Amén. Que sea Él el que diga, bueno, tus días pasaron por la tierra, dejaste este legado, ahora vení a mi presencia. Y si no es así, esperarás la segunda venida de Cristo, que vendrá a buscar a una iglesia redimida por la sangre del Cordero. Amén. Vos sos iglesia, vos sos esa iglesia que Él va a venir a buscar. Pasamos a la siguiente y decimos que Pascua, para hacer una síntesis de todo esto, es pasar de muerte a vida. Diga, yo me pasé del otro lado. Amén. Yo ya pasé al otro lado. Estaba muerto en mis delitos y pecados, pero tengo una nueva vida en Cristo. Pasar de maldición, ¿a qué cosa? A la opuesto, a la bendición total que me viene de parte de Dios. Salgo de las tinieblas quedaron atrás, porque yo ahora tengo luz. Tengo a Jesucristo, que es la luz, y Él me da luz propia. Por eso que un día decíamos aquí en un culto, hermano, tenés a Cristo, Cristo es la luz, brillá por favor. No apagues tu luz. Cuida tu luz, que no se apague. Amén. Míralo al que tenés al lado y decirle, mira qué lindo cómo brillo. Amén. Tengo luz propia que me dio el Señor y puedo brillar para Él en cualquier lugar donde estés. Y esta es la confianza que tenés que tener en el Señor. En cualquier lugar que te encuentres, van a ver que en vos hay algo diferente, porque no te van a mirar a vos, van a ver que hay algo diferente acá adentro. Y algunos te lo van a decir. No sé,
Espero que no te digan que sos rarito, pero van a decir, tiene algo diferente. Y vos vas a decir, así es, pero no es por mérito propio, es Cristo que yo estoy permitiendo que se vea. Si algo tenemos que hacer es permitir que Cristo se vea hacia afuera. Y luego pasamos de la derrota, diga, a la victoria. Yo pasé al otro lado, Cristo es mi Pascua, Cristo es mi Pascua. Yo salí de esclavitud a libertad, de muerte a vida, amén, de tinieblas a luz, de derrota a una total victoria. Y tendremos victoria completa porque el victorioso vive en mí. Y si el victorioso vive en mí, yo sé que tengo victoria asegurada para la gloria de Dios. Amén. Nueva vida en Cristo. Cristo resucitó, vive y reina para siempre y yo juntamente con Él, para la gloria de Dios. Si estás de acuerdo con todo esto que hemos visto, querés dar un aplauso grande al Señor, porque todo es por la obra de Cristo. Todo cosa hemos logrado por su sacrificio. Si esto es lo que creemos, podemos ponernos de pie y hacer la declaración del Centro Cristiano Dios es Amor. Lo que hemos hablado, lo que hemos declarado que creímos, ahora lo vamos a decir en palabras. Medio como jura de la bandera, como digo siempre, esto es lo que creo, esta es mi convicción y es lo que me lleva adelante. Declaramos que Cristo es nuestra Pascua. Por medio de su sacrificio pasamos de la muerte a la vida, la oscuridad a la luz, la esclavitud a la libertad. La muerte fue vencida, la tumba está vacía, en Cristo somos más que vencedores. Amén y amén para la gloria de Dios. Aleluya.